Muy buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy llegamos a una fiesta magna. Magna por el pueblo. Magna porque el pueblo se ha identificado mucho con este santo del que hoy hablaremos. Santo, apóstol, mártir, que es Judas Tadeo. Lo primero que debemos decir es que Juan en su evangelio le dice Judas solamente, no le dice el Iscariote. Miren, cuando Judas Iscariote, que Judas de por sí tiene un significado, porque Judas significa que las alabanzas sean dadas a Dios, o alabanzas a Dios, o el que alaba a Dios. Se ha dicho también que era hermano de Jesús, de nuestro Señor. Pero aquí debo decir que Iscariote puede ser Judas el sicario o Judas el asesino. No sabemos el Iscariote si fue antes o después. El caso es que este pobre hombre, Judas Tadeo, incluso en las oraciones de personas bien escrupulosas o que no han estudiado, lo unen siempre junto al Iscariote. Judas Tadeo y Judas Iscariote, y lo mezclan siempre a uno con otro, desafortunadamente. Hoy muchas personas me hablaban, bueno, y esa imagen, esa medalla que lleva, esa fue, entonces se ha dicho, es que esa imagen que él tiene como una moneda significa las 30 monedas y que después se arrepintió, y este Judas Tadeo y esa llamita que lleva en la cabeza, pues eso significaría la luz. Bueno, esa llamita de fuego la pueden llevar todos los apóstoles porque significa el descenso del Espíritu Santo. Sobre esa medalla que lleva y sobre Judas Tadeo, ¿qué pasó con él después de la muerte de Cristo? Pues es sobre lo que nos referiremos en este podcast. Porque a veces hablamos de quién fue, pero no de qué pasó. Y realmente la parte interesante para entender a los apóstoles está después de la muerte de Cristo, después de su resurrección, de su ascensión a los cielos y Pentecostés. Judas, según las tradiciones, y sobre todo la tradición oriental, muere en Beirut de Edesa. Eso es hoy Líbano. Y para la tradición occidental, tal como aparece en el martirologio romano desde el siglo VIII, fue el que evangeliza Mesopotamia y se reúne con Simón el Cananeo para predicar varios años en Persia, actual Irán, incluyendo la zona de Armenia. Fue martirizado en Suamir, Persia, aproximadamente en el año 62 de nuestra era. Hay dos historias. La ortodoxa dice que muere en Beirut de Edesa, Líbano, y para la tradición occidental romana murió en el año 62 en Persia, martirizado. Hay una imagen que es de lo que vamos a hablar hoy también. Ya saben que no se quedó en Jerusalén, no fue de los apóstoles que se quedan en Jerusalén. En Jerusalén se queda solamente Santiago y algún que otro apóstol, pero al final todos hicieron un peregrinar. Solo se queda uno en Jerusalén, obispo de Jerusalén, Santiago. Pero vamos a hablar ahora de la imagen. San Judas Tadeo va portando sobre su pecho la imagen con una forma, en forma de medallón, que tiene una cara. Esa cara es la cara de Jesús. ¿Y por qué lleva esta moneda, que no es moneda, sino un medallón? Bueno, pues porque según la tradición siriaca, que nos llega de Siria, se identificó a Tadeo con Adai, el mensajero que por encargo de Jesús le habría llevado una imagen de su maestro al rey Akbar V de Edesa. También es el famoso rey Akbar, que estaba muy enfermo, y le envían esa imagen del rostro de Cristo en un medallón con la finalidad de que este rey se curase. Eusebio de Cesarea recoge la historia de Tadeo y el encuentro con el soberano de Edesa, y señala que luego de la resurrección y ascensión de Jesucristo, Tomás, que es uno de los 12 apóstoles, envía a Edesa como heraldo y evangelista de la enseñanza de Cristo a Tadeo. Tomás, que le decían Dídimo, mellizo, es quien envía a Judas Tadeo a esa región con el objetivo
de evangelizar allí, de llevar la palabra allí, de enseñar quién era Cristo, etc. Pertenecía a los 72 discípulos de Cristo. Recuerden que Cristo tuvo apóstoles y discípulos. Hay un grupo de los 70 entre los que estaba también Tadeo. Con lo que la promesa de Jesús se completó. Vamos a estar claros, Jesús lo que dice es: vayan y anuncien el evangelio. No se podía quedar nadie ahí en Jerusalén, por eso es que todos los apóstoles se marchan. Eusebio de Cesarea hace una distinción entre Tadeo el apóstol, el miembro del grupo de los 12, y Tadeo, que era uno de los 72, por lo cual la identificación entre ambos derivaría de una confusión. Sin embargo, para la tradición se basó el esquema de un tríptico de íconos del 950 del monasterio de Sinaí, que se perdió el panel central, y entonces esto creó un problema porque probablemente el contenido de la imagen era Cristo allí. Por tanto, Judas Tadeo es apóstol, parte de los 12 apóstoles, pero también cuentan que hay otro Tadeo que va a evangelizar por mandato de Tomás, pero que era de los 72 discípulos. La historia y cuando estudiamos, cuando repasamos esta parte, entendemos que están hablando de la misma persona. O sea, un discípulo de Jesús que va por orden de Tomás. Ahí es donde viene el conflicto entre ortodoxos y occidentales. Unos dicen que ese Tadeo no es Judas el discípulo, porque no era Judas el apóstol, porque no podía ser un apóstol enviado por Tomás. ¿Qué poder podría tener Tomás sobre otros apóstoles? Entonces se dice que no podía haber sido Tadeo el apóstol, sino Tadeo un discípulo. Pero la historia parece unir estos dos nombres, el apóstol y el discípulo, en una sola persona. En ese panel central de que yo les hablaba, que se había perdido, conteniendo una imagen de Cristo, bueno, en el panel izquierdo está representado un joven que no tiene barba, que dicen que es Tadeo, que va vistiendo un palio, túnica, lo cual lo hace un arzobispo, un apóstol. Y en el panel derecho, el primer rey cristiano de esa, que era Akbar, recibiendo ese retrato. Bien, el medallón conteniendo el retrato de Cristo es lo que se representa modernamente. Es lo que representa modernamente a Judas Tadeo. Proviene de esta tradición legendaria. Resumen de la historia del medallón de Tadeo. El rey de Edesa, Akbar, está muy enfermo. Tadeo va hacia allá. Lo visten con palio, según este panel que se ha perdido, pero que se conservan algunos trozos. E incluso se han hecho reproducciones. Parece ser que Judas el apóstol y el discípulo es el mismo, porque el palio lo comenzaron a usar los apóstoles como símbolo de apostolado, pero también obispos. De ahí que ha quedado siempre la duda de qué Judas era. El caso es que al llevar el palio y vestir una túnica, se dice esta era una personalidad del cristianismo. Y por tanto en la Biblia no se menciona, pero sí se menciona en estos íconos que le dan una relevancia enorme, y por tanto se dice es el apóstol. Bueno, pues el rey Akbar se enferma en Edesa, está allí Judas Tadeo, le envían este medallón con la cara de Cristo, el rey está enfermo, Tadeo le lleva el rostro de Cristo en ese medallón al rey Akbar, y el rey Akbar se cura de su dolencia. Esta es la tradición de por qué Judas Tadeo lleva sobre su pecho sosteniendo un medallón, no una moneda, ni tiene nada que ver con Judas Iscariote. De allí que entonces después se le coloca la llama en la cabeza como símbolo de apóstol, del Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles en forma de fuego, y así se ha representado. Cabe decir que su martirio se debió a unos golpes que le dan con una maza. Lo golpean con una maza y después lo decapitan en Shamsir. Esto lo dice Hartam Cheder en las crónicas de Nuremberg.
Existe una pasión de origen latino llamada Hechos de Simón y Judas, que Lipsius atribuye al siglo IV o V, y en ella se narran los milagros, las conversiones, martirio de estos apóstoles, algunas cosas muy interesantes de su vida. Se encuentra en la denominada colección de Abdías, y este relato se sitúa en Persia y Babilonia. Ahora, se dice que después que le predica Akbar, seguimos con este relato, después de predicar allí, de obrar milagros, convirtieron al cristianismo al rey Acab de Babilonia. Luego su tránsito por Persia habría sido más tortuoso, un poco más difícil. Comienza a peregrinar con Simón el Cananeo, recorren todo el territorio, predicando, convirtiendo, bautizando. Según este documento, al entrar a la ciudad de Suamir, los sorprenden unos sacerdotes paganos del lugar. Ellos se niegan a adorar a sus dioses paganos y los sentencian a muerte. Tradición católica, a Simón el Cananeo lo martirizan aserrándolo por en medio, y a Judas Tadeo le habrían aplastado la cabeza con una maza y no decapitado. O sea, se la habrían seccionado con un hacha después o un shamsir. De allí que también se lo represente con alguno de estos instrumentos de muerte en la mano. Ahora, hasta el siglo IV se personificó también a Judas Tadeo con alabarda. En la Basílica de San Juan de Letrán está, y también muchas veces porta una espada. Déjenme decirles algo que había anotado aquí. Y es que fíjense que hasta los cambios en el martirologio. Shamsir no es una ciudad, sino es un instrumento, es como un hacha. Esto ya se dice, por eso dice, es asesinado en Shamsir. No, en Shamsir es la forma de muerte, no el lugar. Y esto trajo mucho conflicto. Segundo conflicto es que dicen, bueno, con la maza le golpearon el cuerpo y con el Shamsir le cortan la cabeza. Para los romanos, con la maza les destrozan la cabeza y luego lo decapitan. Cualquiera sea el caso, es que una cosita tan pequeña como esta puede llevar a que cambie la dinámica en el culto, en la veneración a este apóstol. En muchas misas yo he visto el icono que se procesa, o sea, el icono que procesiona es un joven sin barba con una espada en la mano. Y las personas dicen, ¿y este quién será? Porque estamos acostumbrados a la versión romana, que es el hombre con el medallón en el medio del pecho. Pues, siempre que vean un apóstol con espada, bueno, puede ser Santiago Apóstol y puede ser Judas Tadeo. Yo prefiero la tradición del medallón para no crear confusiones en esto, a pesar de que nuestra iconografía en los iconos que tenemos en la capilla no aparece con la medalla. Ahora bien, la historia del icono con una maza en la mano sale de la cripta, de la Basílica de San Saturnino de Toulouse, en Francia. Hay unas estatuas de madera policromada que representan a 6 apóstoles. Bueno, la cuarta representa a Judas Tadeo y es la única imagen antigua que lo representa con la maza en la mano derecha. Ahora, esta basílica se atribuye que la guarda y cuidado de algunas reliquias de este apóstol. Miren, al conocerse la muerte de estos apóstoles, el rey Acab de Babilonia invade el lugar con sus soldados, recoge el cuerpo de Judas y de Simón Cananeo y los lleva a la ciudad de Babilonia. Cuando los maometanos invaden Babilonia, los restos son sacados secretamente y son llevados a Roma.
En el año 800, el Papa León III le presentó a Carlomagno un conjunto de restos óseos y declara que eran las reliquias de Tadeo y de Simón. Bueno, Carlomagno habría conducido una parte donada de esas reliquias a Francia. ¿Dónde están las reliquias hoy? Bueno, hoy parte de las reliquias se veneran en la cripta de la Basílica de San Pedro y otra parte en la Basílica de San Saturnino de Tolosa, Toulouse, Francia. Por ello es que la Iglesia de Occidente celebra conjuntamente a Judas Tadeo y Simón el Cananeo el mismo día. Sin embargo, para los orientales desglosan, y nosotros igual desglosamos estas fiestas. Nosotros desglosamos la de Judas Tadeo y la de Simón Cananeo la celebramos otro día. Hoy, 28 de octubre, celebramos solamente a Judas Tadeo. Hay otro hecho con las reliquias que dicen que realmente son llevadas a un monasterio de rito armenio que está localizado en una de las islas del lago Issyk-Kul en Kirguistán y que allí estuvieron hasta el siglo XV. Que posteriormente esas reliquias habrían permanecido allí o habrían sido trasladadas a un lugar más recóndito en la cordillera de Pamir, que es Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán y China. Hasta ahí llega, fíjese, la historia de las reliquias ha pasado. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, al parecer, el Papa dio de estas reliquias a todo el mundo unos pocos huesos y unas poquitas cosas que tenía Roma. Las repartió por el orbe entero. ¿Dónde están? Con seguridad. Y cuando digo seguridad les estoy hablando de una seguridad histórica, no una seguridad científica. Están en la Basílica de San Pedro y en la cripta de San Saturnino en Francia. El resto, bueno, puede que estén en esos lugares. Judas Tadeo, yo creo que patrón de los casos, de las causas perdidas, de los casos imposibles, pues hoy le celebramos. Un apóstol, se dice que hermano de Cristo, y realmente por las fotografías, si ustedes miran, hoy les voy a poner en el podcast unas imágenes de Judas Tadeo de varias, sacadas de varios lugares, y miren el rostro de Cristo, y lo hicieron semejante a Cristo en el rostro. De tal forma que un rostro de Cristo y uno de Judas Tadeo son casi idénticos. Y se dice que esto lo hicieron para significar el pintor de que realmente eran hermanos. Y otros dicen que porque el parecido era, casi que parecían gemelos. Cualquiera sea el caso, apóstol, solemnidad hoy, y roguemos a este gran apóstol que el pueblo tanto venera, pues roguemos que traiga la paz al mundo, la salud a los enfermos, que sea el viático de los moribundos y que ruegue incesantemente por nosotros. Hasta un próximo encuentro.